Bienvenidos a Colonia. Hoy día en el siguiente video te queremos llevar a hacer un recorrido por esta ciudad, pero no solamente por sus encantos actuales, sino también por sus orígenes, ya que estamos parados en una ciudad que tiene más de 2000 años. Acompáñame. Si llegaste en tren, lo primero que vas a ver saliendo de la estación central es la Catedral de Colonia, el monumento más visitado de toda Alemania. Esta verdadera joya de la arquitectura gótica se construyó en el siglo XIII y con el objetivo de albergar los restos de los tres Reyes Magos. Estos restos fueron trasladados desde Milán hasta aquí el año 1164 y desde ese momento Colonia se convirtió en sede de peregrinación, las cuales se volvieron cada vez más masivas. Fue así como se decide levantar un templo a la altura y se comienza en 1248 la construcción de esta catedral. Bueno, la construcción de este tremendo templo tardó más de 600 años. La verdad es que también estuvo casi 400 años sin poder construir por un tema económico, pero cuando se terminó, el año 1880, fue el edificio más grande del mundo. La catedral es un edificio que la verdad es que siempre se va a ver con andamios. Es tanto lo que hay que reparar que es muy difícil que tú lo veas en algún minuto sin los andamios, en distintas partes de su localidad. A un costado de la catedral se puso incluso el taller de reconstrucción. Aquí trabajan diversos artesanos en piedra que van parte por parte reconstruyendo, rehaciendo, imitando las partes que se deterioraron para poder reemplazarlas en esta iglesia. De hecho, hay un dicho popular para la gente de Colonia que está tan acostumbrada a ver su catedral con andamios que dicen que la catedral jamás puede ser terminada, porque el día que se termine se acaba el mundo. Ahora, queda tanto por hacer que eso no va a ser un problema. Para que tengan una idea del tamaño colosal de esta construcción, aquí estoy parada sobre una réplica de lo que es la coronación de las torres arriba. Esta réplica mide 10 metros. Ahora, la verdad de las cosas es que la historia de esta ciudad es mucho más antigua que la de la catedral. Pero antes de iniciar ese recorrido me gustaría contarles una breve historia para contextualizarlos en este lugar. La historia que les voy a contar en los próximos 120 segundos comienza el año 57 a.C., cuando Julio César consigue conquistar los territorios a las orillas del río Rin. Fue entonces cuando sobre estos mismos suelos nace una ciudad romana. Esta se extendía en un cuadrante de 1 kilómetro cuadrado, conformando una perfecta cuadrícula. Poco a poco, la ciudad tomaba importancia y debió ser protegida con un muro perimetral de 8 metros de alto y varias torres de vigilancia. Entrando al año 50, recibe reconocimiento como ciudad romana, bautizándose con el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Con el tiempo, y favorecida por el comercio, la ciudad crecía y sus muros se desmoronaban. Una y otra vez se construyeron extensiones de la muralla para poder proteger a todos sus habitantes. Entre los años 450 y 920, durante la época de las invasiones bárbaras y de las grandes migraciones, la ciudad es destruida y en parte abandonada. Pasan los años y nuevamente el intercambio comercial otorgado por el río lleva su lenta reconstrucción, volviendo a fines del siglo XII a tomar importancia, esta vez como sede arzobispal. Se levanta entonces una nueva muralla, la muralla medieval.
este muro de 12 pórticos de acceso y 52 torres de vigilancia quedó obsoleto el año 1881, declarándose su demolición total. Hoy en día es poco lo que queda de dicho muro, pero aún se pueden ver 3 pórticos. Al norte, el pórtico Eichelstein, al oeste, el pórtico Hannen y al sur, el pórtico Severin. La Catedral de Colonia se levantó justo en esta esquina y gran parte de la historia que acaban de oír se develó con la construcción de los estacionamientos subterráneos en diferentes partes de la ciudad. Vamos ahora por esta ruta a conocer las raíces de la actual Colonia. Bueno, y acá estamos justo en el punto de la esquina de la antigua muralla romana donde está la catedral, y les quiero mostrar lo que está a mis espaldas, que era un pórtico de acceso a la antigua muralla romana, pero no el pórtico grande que todos debiéramos conocer, sino una de las puertas laterales por donde circulaba el ciudadano común y corriente. Y aquí estamos justamente debajo del pórtico que acabamos de ver. Vamos a ver los estacionamientos subterráneos porque aquí hay parte de la historia que les conté antes también. El pórtico de arriba, la verdad es que son las piedras originales, pero tuvo que ser reubicado para que la gente lo pueda ver, porque la ciudad romana está literalmente enterrada bajo nuestros pies. Aquí vemos una celda. Estas celdas se ubicaban justamente cerca de los pórticos, porque personas de no muy buenas costumbres quedaban aquí antes de entrar o antes de salir de la ciudad. Este sería el lado interno de la Gran Muralla Romana. En esta muralla podemos ver los distintos tipos de construcción de las muchísimas reparaciones que se tuvieron que hacer en las distintas épocas. Distintos materiales, distintas técnicas, al final es como un poco un popurrí de construcción. La parte negra que se ve abajo, ese es un relleno moderno en el fondo para sostenerla. Este es uno de los torreones de vigilancia que se levantaba para engrosar la muralla y se puede parar bien la gente arriba a vigilar, disparar, proteger. Si seguimos por la línea del muro romano, nos encontramos con esta callecita bien particular. Si buscas algún souvenir, acá lo encuentras de seguro. Tienes 6, 7 tiendas al hilo de solamente souvenir de Colonia. Bueno, siguiendo la huella de lo que fue la antigua muralla romana, nos vamos encontrando con pequeños vestigios en todo el camino. Esta es una parte de la antigua muralla romana, que en ese entonces tenía 8 metros de altura. Aquí debe tener unos 4, con suerte 5 metros, lo que significa que la antigua ciudad romana estaba entre 3 y 4 metros bajo mis pies. Este torreón que vemos acá marca la esquina noroeste de la antigua ciudad amurallada. El torreón data del año 50. Si seguimos la línea de la muralla romana nos podemos encontrar con varios vestigios. Sin embargo, ahora me gustaría que nos traslademos 1000 años más tarde. Si nos distanciamos un poquito del casco antiguo de la ciudad de Colonia, nos encontramos con el muro medieval. Este que vemos a mis espaldas debe ser el trozo de muro mejor conservado que tenemos. Fue restaurado en variadas ocasiones, por eso lo vemos tan completo. Pero el torreón de vigilancia que está detrás mío es de la piedra original. Y si seguimos la línea de esta muralla podemos ir encontrando pequeños vestigios, al igual que con la romana. Pero me gustaría mostrarles ahora uno de los pórticos que sigue en pie. ¿Vamos? Aquí vamos llegando al pórtico Hannen. Este es uno de los pórticos sobrevivientes de la antigua ciudad de la muralla medieval. Este pórtico es muy interesante porque por aquí pasaban los antiguos reyes que en la época medieval eran coronados en la ciudad de Aachen. ¿Por qué pasaban por aquí? Porque este era el camino de peregrinación hacia el reliquiario de los Reyes Magos. O sea, la Catedral de Colonia. Entre los años 1150 y 1250, misma época en la que se levantó esta muralla, se levantaron una infinidad de iglesias en Alemania. Fue como una especie de boom constructivo, de las cuales yo rescataría 12 iglesias de estilo románico impresionantes, llamadas basílicas románicas, que siguen existiendo hoy en día en Alemania. Las pueden encontrar en el recorrido que hicimos ahora en diversos puntos. Bueno, y vamos cerrando nuestro recorrido histórico y la verdad es que me dio mucha hambre, así que vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, y dentro de nuestra búsqueda llegamos aquí a la Altstadt de Colonia, a la orilla del río Rin. Aquí tienes una seguidilla de restaurantes que te ofrecen desde comida alemana, comida italiana, comida española. Tú eliges finalmente en cuál te gustaría sentarte.
siempre una buena cerveza. Seguimos en el centro de la ciudad y aquí te quiero mostrar el eje comercial por excelencia, la Schildergasse y luego la Hohe Straße llegando a la catedral. Caminando por este eje comercial de aproximadamente 1 kilómetro entre el Neumarkt y la Catedral de Colonia, puedes encontrar de todo, literalmente de todo. Bueno, ahora si comercialmente te quieres llevar algo realmente exclusivo o único de esta ciudad, tienes que venir a comprar el agua de Colonia. En 1747, en este mismo local, un botiquiario comienza a producir una agüita aromática, conocida después como agua de Colonia. Finalmente recibe el nombre de 4711, ¿por qué? Porque durante la Revolución Francesa se marcó esta casa con ese número. Bueno, y si entre medio del recorrido te dieron ganas de un respiro verde, me gustaría invitarte a conocer el Stadtwald de Köln. Aquí tienes 200 hectáreas de pulmón verde entre pasto y bosque para recorrer a tus anchas. Y si te gustó este video, no te olvides darme tu like. Y si además quieres seguir viendo otros lugares con un toque de historia, acuérdate de seguirme y recomendarme a tus amigos, ya que con eso me ayudas a seguir llevando nuevas ciudades a tu casa. ¡Nos vemos! Through the fields of our